como si nada. Nuevitos. Sigan, sigan, pónganse cómodos, pónganse cómodos. Eh, Vamos a empezar por el principio porque el día lunes, el día martes, pues tenemos el día, el día más importante, el día más importante para el sacerdocio viejo, porque era único en el año, y para el sacerdocio nuestro, porque es la ratificación de todos los días de nuestras vidas. Así que, sin más, yo creo que vamos a Éxodo, la última parte que todos ya sabemos. Éxodo 25-22. Desde el 21. Éxodo 25, 21 y 22. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca. 25-21. Éxodo 25-21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte para mandamiento. Permítame leerlo nuevamente porque sí, sí es importante. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento, por orden. Entonces, el propiciatorio, el propiciatorio es, nosotros tenemos la bandera, ahí podríamos ser un poquito más gráficos, ¿no es cierto? O todos hemos visto el propiciatorio, sabemos lo que es el propiciatorio. El propiciatorio prácticamente era, por ponerlo así, era un rectángulo completamente de oro. Y este rectángulo de oro estaba puesto sobre el arca del testimonio. Entonces, ahí está el arca. Si lo podemos ver, mire, ahí puede tener una figura. ¿Usted sabe lo que había dentro del arca? El maná. ¿Qué más había? Las varas, el pacto, las tablas del pacto, las varas de Aarón, que después desaparecieron. ¿Y qué más? Y el maná. Y también después desapareció. Y hasta después desapareció también el arca. Entonces, ¿qué es el propiciatorio? Ya vemos, es una figura. Pero, aparte de esta figura, vemos el objetivo del propiciatorio.
Eso es lo más importante. Ese es el objetivo del propiciatorio. Porque el objetivo del propiciatorio, ¿a quién le habla? Esto le dice a Moisés, ¿verdad? Y eh, eh, pasado el tiempo, hacen, y tenía que cumplirse o tiene que cumplirse. Entonces, lo interesante con esto es que el objetivo del propiciatorio es, es el lugar de encuentro. Es el propiciatorio, eso es lo que dice la Biblia, es el lugar de encuentro. En donde se encuentra quién. Entonces, ahí vemos, con eso, ¿por qué es importante esto? Porque con esto rompemos una idea, ¿no es cierto? Es un lugar exclusivo. Entonces, aquí vemos que una vez al año entraban al lugar santísimo, pero con Cristo Jesús vemos que el lugar santísimo todavía se reduce más, porque con Cristo Jesús Dios establece un lugar de encuentro. Así que con Cristo Jesús, todo el mundo dice, todo el mundo puede acercarse a Cristo Jesús. Y es chévere, todos se pueden acercar a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús, para acercarse a las personas, para acercarse a usted, ¿qué necesita? ¿Qué lo hace? Necesita un lugar de encuentro. Entonces, lo que él hace es acercar su propiciatorio. Entonces, él en su propiciatorio, eso es lo que dice, eso es lo que yo entiendo. ¿Ya? La posición de él, la posición máxima de Cristo Jesús, la posición de encuentro es el propiciatorio. Entonces yo me acerco, Cristo Jesús se acerca con su propiciatorio. Y la otra persona decide si se acerca al propiciatorio o hay ese encuentro o no con el propiciatorio. Entonces ahí podemos ver, en el caso de Cristo Jesús, obviamente ya sabemos cómo era la relación con el Padre, pero nosotros podemos ver en el caso de Moisés. El ejemplo más claro es el caso de Moisés y el caso de Aarón. ¿Ya? Al Aarón, una vez al año, ¿a dónde entraba? Al lugar santo, entraba al lugar santo y al lugar santísimo. La pregunta es, ¿se acercaba al propiciatorio? La respuesta es, ¿qué opina usted? Era el máximo sacerdote. Entonces, ahí vemos un sacerdocio diferente. Porque el mejor ejemplo de esto, vemos a Cristo Jesús, claro, en el propiciatorio, y vemos a los sacerdotes, y vemos el acercamiento que se daba, ¿verdad? Entonces, el sacerdote, ¿quién era? El sacerdote era Aarón. Moisés, ¿quién era? El hermano del sacerdote, pero no era el sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces, aquí le da, ¿a quién le habla esto? Esto le habla a Moisés. Y Moisés, entonces, el sumo sacerdote, ¿a dónde tenía que acercarse? ¿Hasta dónde podían acercarse? ¿A dónde tenía que acercarse? ¿A dónde se acercaba? Es que si no se hace interesante la historia. Todos los días de la vida, el sacerdote, ¿a dónde tenía que ir? Todos los días de la vida tenía que ir el sacerdote al lugar santo. ¿De acuerdo? Y tenía que hacer toda su obra. Y de todos los días de su vida, una sola vez, le daba chance de entrar. ¿Y a dónde tenía que entrar? Al lugar santísimo. Entonces, todos nosotros somos del lugar santísimo. No, eso, esa es la diferencia. Porque todos nosotros, si somos del lugar santísimo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por eso viene Cristo Jesús. ¿Y qué dice Cristo Jesús? Cristo Jesús rompe el velo. ¿Cristo Jesús qué? ¿Qué hace Cristo Jesús? Cristo Jesús. Claro,
Cristo Jesús nos lleva un poquito más allá, digamos. O vemos que de todos estos años, de todo este transcurrir de años, estamos hablando de años, de años, de años, de años. El que nos acerca un poquito más allá, ¿cómo se llama? El que se acerca un poquito más allá se llama Moisés. ¿Ya? Y Moisés, entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés rompe el sacerdocio. O mejor dicho, Moisés, ¿qué? Acerca el sacerdocio. Pero, ¿hasta dónde nos acerca Moisés? ¿O hasta dónde nos aleja Moisés? Y ahí vemos, porque la siguiente pregunta es, Dios en el propiciatorio y Moisés, ¿podía entrar o no podía entrar? ¿Cuándo podía entrar? Cuando le llamaba, cuando quería que veía cara a cara a Dios. Pero ¿en qué posición, desde qué posición veía Moisés a Dios? ¿Desde dónde? Ni desde el sacerdocio, ni desde la posición de Moisés. ¿Y qué le estaba ofreciendo Dios entonces? Dios le estaba ofreciendo lo que dice aquí, el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio es el lugar de la propiciación. ¿Para qué vino Cristo Jesús entonces? ¿Para qué vino Cristo Jesús a la tierra? Para hacer propiciación. ¿Y qué es hacer propiciación? ¿Qué es hacer propiciación? Entonces, el día, por eso, con esto ya, con esto usted está claro. Toda, toda la obra del Señor, toda la obra de Cristo, ¿en qué se reúne? Toda la sangre de Cristo, porque ese es el otro punto. Toda la sangre y todo el derramamiento de la sangre de Cristo, ¿para qué fue? Para limpiar de sus pecados. Me lavo, pues, ¿no es cierto? Me lavo. ¿Para qué? Toda la obra de Cristo, el sacrificio entre comillas y la sangre de Cristo, ¿para qué fue? ¿Para qué es la sangre de Cristo? ¿Para qué es la sangre del pacto? ¿Para qué? Para hacer, para hacer propiciación. Ah, entonces con esto, ahí es donde nosotros vemos qué es hacer propiciación. Hacer propiciación es hacer propiciatorio. Punto. ¿De acuerdo? Así que Moisés, ¿quién en la Biblia hizo propiciación? ¿Quién hizo propiciatorio? Digámoslo así. Moisés no hizo propiciación, porque cuando se levantó, vamos con Moisés, mire lo que pasó con Moisés. El libro de, si me demoro un poquito, por favor, téngame paciencia, porque estoy, eso. El libro de Números. Números capítulo 7, el último versículo del capítulo 7. Dice, al entrar Moisés en la tienda de reunión, mire, este es el último versículo. El último versículo. Al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los querubines, y él habló. Así que, ¿cuál fue el objetivo con Moisés? ¿Cuál fue el objetivo con el pueblo de Israel? ¿Cuál fue el objetivo de Cristo Jesús al venir a la tierra? ¿Cuál es el objetivo de la creación? ¿Cuál es el objetivo del mundo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios se llama propiciación. Porque la propiciación, ¿qué es? La propiciación es el lugar de acercamiento, en donde quienes hablan, quienes están hablando y cómo hablan en esa propiciación, ¿cómo hablan?
Hablan cara a cara. ¿Qué más? ¿Cómo hablan? Hablan en la misma condición. Así que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero Moisés hablaba en el propiciatorio. Aquí vemos, hablaba en el propiciatorio con él. No, Dios hablaba desde el propiciatorio, pero él ¿en dónde estaba? Digamos, este es el propiciatorio. Dios está aquí, ¿no es cierto? Este es, este es mi metro cuadrado del propiciatorio. ¿En dónde estaba? ¿Cómo le veía el propiciatorio? ¿Cómo le veía usted el propiciatorio? Yo cerca. ¿Qué tan cerca? ¿O qué tan lejos? Aquí, entonces aquí vemos la condición, otra de las condiciones que tenemos que aprender. Cercanía o lejanía. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo estoy muy cerca del propiciatorio? ¿Qué tan grande le veo al propiciatorio? Estamos, yo también estoy un poco cansado. Ayer nos fuimos de concierto y todo el mundo habla, usted ve las mismas prédicas de años, el avivamiento, ¿qué más? Habla ¿de qué le habla usted? ¿De la venida del Señor? ¿De qué le gustaría que le predique? ¿De qué? ¿Pero quién le habla del propiciatorio? Y entonces hablan de dos cosas, ¿no es cierto? Hablan de lo cercano o lo lejano que está Dios. Pero aquí vamos a ver, en función, nosotros tenemos el día martes, el día de la propiciación. ¿Qué tan cercanos o qué tan lejanos estamos nosotros de la propiciación? Entonces, entonces el día de la propiciación se llama Yom Kippur. Y el día de Yom Kippur, mire, lo dice el día del perdón. Perdón. El perdón, ¿qué tan cercano está o tan cercano, qué tan cercano o tan lejano está del propiciatorio? Verá que le estoy haciendo grave. ¿Qué tan? Ah, ¿de qué depende el perdón? Exacto, el perdón depende de la propiciación. ¿Ah? Entonces, resulta ser que si mi hermano peca contra mí una vez, ¿cuántas veces le debo perdonar? Todas las veces. ¿Cuántas? ¿Cuántas tengo que perdonar? ¿Cuántas? ¿Ah? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Perdona. Entonces, 70 veces 7, acercado, alejado. 70 veces 7, ¿cuántos 70 veces 7? Ah, lejísimo. 70 veces 7, lejísimo. O sea, siga, dele patrón, dele patrón. Ya, 500 de 70, 70 veces 7 por 7, 490 veces, ¿no es cierto? Entonces recién más de la primera, entonces sigue, sigue ofendiendo. ¿Ah? Entonces, el perdón, ¿de qué depende? De la propiciación. ¿Qué más? ¿Su vida de qué depende? Usted ya tiene la vida eterna, ¿no es cierto? Ya tenemos la vida eterna, somos inmortales. Ya tenemos la venida de Cristo, yo creo que por ahí está. La venida de Cristo. ¿Qué tan cercano o qué tan lejana está? Qué tan cercana está? ¿Qué tan cercana está? A ver, levanten las manos lo que dice que está cercana a la venida de Cristo. Levante la mano lo que dice que está alejada la venida de Cristo. ¿De qué depende la venida de Cristo? De la propiciación. Entonces, si la propiciación está cercana, bueno, vamos con la propiciación, vamos con el propiciatorio. Si no lo hacemos gráfico, estamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Entonces, entonces la sangre de Cristo, ¿para qué se derramó la sangre de Cristo? ¿Por qué nosotros predicamos la sangre de Cristo? ¿En dónde está el poder de la sangre de Cristo? ¿En dónde está el poder?
En la sanidad. Claro, en la sanidad, ¿para qué es? ¿En qué es? Para perdón de pecados. ¿El perdón de pecados para qué es? Para propiciación. El que más tiene la sangre de Cristo me limpia, me purifica. La purificación me lleva a dar fruto, me llena del Espíritu. ¿Para qué es todo eso? ¿Para qué? Para la propiciación. Entonces, el día de la propiciación, ¿qué es el día de la propiciación? El día de lo más cercano o lo más lejano. Entonces, ¿cómo se llama ese día? Ese día lo dicen Yom Kippur, dicen el día del perdón. Pero 70 veces 7, ¿qué significa 70 veces 7? ¿Qué significa? Lejanía. ¿Quién levanta la mano para que diga 70 veces 7 significa cercanía? ¿Qué es 7? ¿Qué es 70 veces 7? Completo. Entonces, 70 veces 7, ¿qué significa? ¿Está más completo, está más unido, está más cerca? ¿O significa 70 veces 7 significa 490? Ah, es 7 veces 7. 7 veces 7 es 49. Y 49 es el número de quién? El número del Espíritu. El número de las semanas de Shabbat. Bueno, entonces, llegó Aarón. ¿Qué tan lejos le veía la propiciación a Aarón? Lejísimo, lejísimo. Vino Moisés y ¿qué tan cerca le vio la propiciación? Cerquita, cerquita. Entonces, ¿usted qué tan lejos o qué tan cerca ve? Si le ve lejos, si le ve de lejos, ¿cómo le ve la propiciación? Ya le cachó, le cachó. Pequeña. Y si le ve cerca, ¿qué tan, qué tan qué tanto le ve? Más grande. Sí, sí, sigue siendo pequeño. ¿Por qué? ¿Cuánto, cuánto es el tamaño de usted? ¿Cuánto es el tamaño de usted? ¿Cuánto es el tamaño de usted? ¿Cuánto es el tamaño en relación a esto? ¿Cuál es su tamaño en relación a esto? Eso es más chiquito. Pregunta, ¿cuánto es el tamaño de Dios que ni siquiera los cielos le alcanzan a contener? Entonces, ¿cuánto es el tamaño de Dios? Inmenso. El tamaño de Dios es tan inmenso que le alcanza en el propiciatorio. Entonces, el tamaño de Dios que ni siquiera el universo le alcanza a contener es el tamaño de la propiciación. Entonces, la propiciación tiene un tamaño. Y ese tamaño le quedó, ¿qué le quedó? Le quedó muy pequeño a Moisés. ¿Y a Aarón qué le quedó? Igual le quedó muy pequeño. Y si le quedaba muy pequeño a ellos, a ver, ¿por qué le quedaba pequeño? Porque no les calzaba. Ya, punto. Porque no les calzaba. Pero resulta ser que lo pequeño que era. Lo pequeño era su espíritu. Lo pequeño que era. Lo pequeño era su mente. Lo pequeño que era. Lo pequeño era su tamaño. Lo pequeño que era. Lo pequeño era su lejanía. Entonces, ¿quién es alguien que nunca podrá entrar aquí? ¿Alguien grande o alguien pequeño? ¿Ah? Ah, entonces esto no es cuestión de tamaño, esto es cuestión de ¿qué? De cercanía. Es cuestión de cercanía. Entonces el Yom Kippur, ¿qué es el Yom Kippur? Es el día del perdón. ¿Qué es la sangre de Cristo? Es la sangre poderosa de Cristo. ¿Qué es? Todo eso, todo eso es cercanía o lejanía con la propiciación.
Ahí. Ahora, pregunta, ¿usted cabe ahí? Si soy unidad, sí. Si soy hijo, sí. Por eso el único sacerdocio, el que rompió el velo, el que abrió el camino ¿para qué? El que vino con su sangre ¿para qué? Para ser propicio y para que esa propiciación se muestre en qué? Se muestre en mi cercanía o mi lejanía de la propiciación. Porque cuando yo estoy lejos, ¿cómo veo? ¿Cómo veo las cosas? Claro. Entonces, ¿estoy viendo las cosas pequeñas o yo me estoy viendo a mí mismo pequeño? Entonces, todo es cuestión, exacto, todo es cuestión de distancia. La propiciación, entonces, aquí nos muestra cuán cercanos o cuán lejanos estamos. Sí, porque cuando viene Cristo Jesús a mi corazón, ¿sí? Y cuando yo entro en el propiciatorio, yo hablo cara a cara con Dios. ¿Qué quiero? ¿Qué cosas, qué cosas le pediría a usted a Dios? ¿Qué cosas le pediría? Ser propicia. Entonces, eh, entonces mire, ¿cómo le explico? Bueno, con- continuemos. Así que, ¿qué es el Yom Kippur? El Yom Kippur es, es el día de la propiciación. Y el día de la propiciación es el día del propiciatorio. Por eso, usted va a ver, vea el ejemplo, véase como persona, vea como iglesias, vea como congregaciones. ¿Qué tan cercanos o tan lejanos están? O mejor dicho, claro, ¿qué tan chiquito le ve a usted a Dios o qué tan chiquito se ve a usted que Dios no le escucha, que usted no le escucha a Dios o viceversa, que no puede. Pero ¿qué va a hablar Dios o qué habla Dios en el propiciatorio? ¿Qué le da órdenes? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice en el propiciatorio? Que se acerque. Ya está cerca ahí el propiciatorio. Que, que sea completo. Eh, Que, que aprenda a ser Sabaoth, que camine, bueno, todo lo que sea. Pero primero ahí dice, me acercaré. No me acercaré para darte mandamientos, me acercaré para darte órdenes. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre ordenar y mandar? Orden. Ordenar significa poner un principio y un completamiento. Por eso, ¿sí ve? Por eso Moisés al templo, al tabernáculo, a Dios, ¿cómo sirvió? Sirvió como siervo. Es decir, ¿cómo le vio al propiciatorio? Le vio al mismo tiempo tan pequeño que él no cabía, pero al mismo tiempo le vio tan grande. Entonces, esa es la medida. Lo grande o lo pequeño. En la medida en Dios, lo grande o lo pequeño es sinónimo de lo cercano o lo lejano. Es sinónimo de lo mayor o lo menor. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan mayor quería ser Moisés? ¿Qué tan mayor quería ser Aarón? ¿O qué tan menor era? El día martes tenemos el día del acercamiento, el día del propiciatorio y el día, obviamente, yo creo que el día más importante como casa del Navar, porque resulta ser que si todo gira alrededor de la propiciación, pues esa es nuestra oración. ¿Y cuál es la oración del Señor? Si yo soy propicio, ustedes, ¿qué tienen que ser? Entonces ustedes, su corazón, ¿qué debe tener? Un propiciatorio, pues. ¿Y el propiciatorio para qué es? Para completar lo completo.
Entonces, lo completo, ¿qué es lo completo? Los hijos. ¿Quién es completo? El único completo es Dios. Y la característica de Dios para ser completo, ¿cuál es? La característica de Dios es que completa para volver a empezar y completar. Entonces, ¿qué es completamiento? Exacto, producir, orden, producir un ciclo. Y nunca va a acabar el ciclo de la vida. Por eso no acaba el trabajo de ser hijos, porque siempre tenemos un completamiento. ¿Alguna, alguna pregunta? No. Oramos. Amén. Oremos. En especial porque se baje, porque, porque se pongan en orden. Todas, yo creo que es tiempo de poner en orden todas las cosas de nuestras vidas. Nuestra vida cristiana pasada, presente y futura. Porque nosotros esperamos de Dios y de la sangre de Cristo hemos tenido muchos conceptos. Pero yo a nadie hasta ahora no he escuchado, excepto en la Biblia, que Dios haya dicho yo soy tu propiciatorio. Y que yo vine para hacer propiciación. Yo no vine para derramar una sangre de un sacrificio, sino yo vino para levantar una propiciación a través de mi sangre que vino a esta tierra. Y por eso el día de la propiciación siempre va a ser el día de la cercanía o de la lejanía. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy que nos acercamos, Señor, al día de la propiciación, hoy que nos acercamos, Señor, al día del propiciatorio, hoy que nos acercamos, Dios de los cielos, a esa verdadera propiciación que hizo Cristo Jesús. Traer lo más grande a esta tierra, traer nuestra propiciación y traernos para darnos la posición, la posibilidad de hablar cara a cara contigo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, este corazón viejo, este corazón lejano, este corazón, Señor, que ha mostrado las sombras, de las sombras, Padre, este corazón hoy vuelva a la medida perfecta. Y la medida perfecta es que el que vino a hacer propiciación vino a poner su propiciación en nosotros, en nuestro corazón. Porque cada vez que nos acercamos a nuestro Dios, cada vez que, Señor, a través de su sangre, cada vez, Señor, que a través de ese velo que cortó, cada vez que a través de ese camino de gracia, pues, Señor, nos dio ese lugar de que atravesemos, Señor, atrios, de que atravesemos este mundo, de que caminemos, Dios de los cielos, pero que caminemos llevando lo que llevamos en nuestro corazón. Llevamos un pacto santo, y sobre ese pacto santo, Señor, llevamos una propiciación, porque la única propiciación, el único pacto santo es el que lleva un propiciatorio encima, Dios de los cielos, para que ese propiciatorio dé sentido a nuestro pacto, para que dé vida, Señor, a esas tablas, para que reverdezca, Señor, ese sacerdocio, y para que ese maná no sea, Señor, de lo que no sabemos, sino sea una palabra viva. Y esa palabra viva, Señor, hable de lo que está encima de nosotros, de lo que está por sobre, Señor, todas las cosas. Y que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, es esa propiciación que hoy venimos a que esa nuevamente nos dé, Señor, el lugar para poner el orden, Señor, en nuestra nación, en nuestras vidas, en nuestra casa, en la casa del lavar. Que toda tu propiciación no vino a ser una tapa, Señor, que vino a tapar, sino toda tu propiciación vino a levantar hijos para escuchar, hablar contigo y caminar, Señor, tu pacto, tu reino y tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todas las palabras que usted encuentre en la Biblia, propiciación, expiación, perdón, por favor, llévelas al lugar, porque ahí usted va a ver. Este es el lugar. El lugar no es el pacto. El lugar no es la cajita. El lugar, el poder de Dios, la manifestación de Dios, el reino de Dios, la eternidad de Dios, el universo de Dios, no están aquí, porque es lo que esperan. ¿En dónde está? Está en la propiciación. Y en la propiciación se contiene toda la creación, se contiene todas las cosas, porque Dios es propicio.
y el reino de Dios y su justicia vinieron a mostrar, no una sombra de las cosas que se hicieron en la tierra, sino a mostrar las cosas celestiales. Y en los cielos, las cosas celestiales son la propiciación. Vamos a esta parte. Vamos a Hebreos, por favor. Creo que tenemos tiempo. Hebreos, capítulo. Hebreos, capítulo 9. Porque aquí tenemos otro problema, ¿no es cierto? Vamos con los querubines. Hebreos 9, 4, 9, 3, 4 y 5. Dice, detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta todo de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ellas estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. De estas cosas no se puede hablar ahora por detalle. Entonces, nos vamos. El primer problema, ya vemos, es el acercamiento o el alejamiento. Entonces, si usted tiene el propiciatorio, ¿qué va a pasar? Las cosas lejanas, ¿qué van a pasar? No importa. Las cosas cercanas, ¿qué va a pasar? Exacto, se van a completar. O sea, tampoco es importante. ¿Ya? Mi mente está un poco cansada, así que ténganme paciencia. ¿Verdad? Ahí estamos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros vemos a Dios, a un Dios cercano o a un Dios lejano. Y vemos a un Dios cercano para cosas que pensamos que son cercanas. Pero resulta ser, por ejemplo, ¿a qué usted pensaría que Dios es un Dios cercano? Nosotros vemos un Dios cercano, mire, para la prosperidad. ¿Para qué más? Un Dios cercano para, bueno, para la destrucción, un Dios cercano para un montón de cosas para los milagros, para toda nuestra concepción de Dios. Pero yo le pregunto, ¿eso es cercano o es lejano? A veces puede ser cercano o lejano, pero si yo hago propiciación, si yo tengo la propiciación, ¿qué va a pasar cuando yo tenga la propiciación? Yo voy a tener los verdaderos ojos del Espíritu para ver cosas cercanas y lejanas, no en la vida de otros, no en el mundo, sino en mi vida. Y entonces cuando veo cosas cercanas o cosas lejanas, veo cosas completas o veo cosas incompletas. Y cuando veo cosas incompletas, ¿qué tengo que hacer? Entonces me despreocupo, porque el que se preocupa de lo cercano o lo lejano, ¿quién es? La propiciación. Porque ¿cuándo va a venir Cristo Jesús? ¿Cuándo? Cuando Él considere que se tiene que hacer ¿qué? ¿Para qué viene Cristo Jesús? Para llevarse a sus hijos. Claro, Cristo Jesús viene para completar la propiciación. Entonces, ¿de quién es esa tarea? De Cristo. ¿Cuándo es esa tarea? De Cristo. ¿Mi tarea cuál es? Mi tarea es tener un propiciatorio. Mi tarea es la casa del lavar y todo gira en torno del propiciatorio y tener ese propiciatorio en donde yo no me vea lejano ni cercano, ni vea las cosas lejanas ni cercanas, sino vea las cosas que Dios está completando y lo que yo estoy completando. Ese es el punto que quiero llegar. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos, entonces, el primer problema, la cercanía o la lejanía. Prácticamente, el día martes en la noche, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el día martes de la noche, eso es lo que desde ahora vamos a hacer. Decirle a nuestra propiciación, decirle a nuestro corazón que tiene una propiciación.
para que este año que vaya completando, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Mi tarea. Sí, mi tarea no es ver las cosas cercanas ni lejanas, sino caminar mi propiciación, caminar mi pacto. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Entonces tenemos 2 días para ver las cosas cercanas o lejanas. Ahora, ¿de dónde vienen las cosas cercanas o lejanas? Ese es el siguiente tema que nosotros vamos a ver. Porque aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es, este es el problema. No, mire, este es el problema. Sobre ella estaban los querubines de gloria. ¿Quiénes son los querubines de gloria? ¿Qué hacen los querubines de gloria? Los querubines. Aquí, esto solamente está en Hebreos. ¿Qué hacen los querubines de gloria? ¿Qué tiene? Exacto. Los querubines de gloria dan sombra. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema son las sombras. O la solución son las sombras. ¿Por qué? La sombra, escucha, sí, hasta ahí estamos. Porque tenemos que ir prácticamente a llevar nuestro propiciatorio. Y nuestro propiciatorio tiene sombras. Las sombras de Dios, ¿qué hacen las sombras de Dios? Bueno, dejémosle. Dejémosle, exacta. Las sombras de Dios, dejémosle a un lado porque todavía ni sabemos. Pero le voy a decir, las sombras de Dios traen sanidad. Ah, esto ya se acordó. Entonces, las sombras de Dios, ¿qué tienen las sombras de Dios? Sanidad. ¿Por qué las sombras de Dios tienen sanidad? Porque tienen luz. ¿Ya? Y entonces, Dios, ¿por qué la sombra de Pedro lo utilizó? Para mostrar que 2 tipos de sombra. ¿Ya? Entonces, ese momento, Pedro, tengo que explicar un poquito. Pedro, las sombras de Pedro, pero ¿quién estaba sanando? Las sombras de Pedro, ¿quién? ¿Quién? Diga, las sombras del propiciatorio. Y entonces los querubines de Dios estaban dando esa sombra. Ahora, de acuerdo. Ahora, ¿qué hacen las otras sombras? Las sombras del enemigo, ¿qué hacen? ¿Qué producen? Ah, entonces ahí usted va a entender. Esa es la diferencia. Las sombras de Dios son parte del día. Las sombras del enemigo son parte de la noche y son parte de las tinieblas. ¿Ya? Entonces, la sombra de Dios que lleva la luz de Dios, que lleva el propiciatorio, incluso usted lo ve eso a través de los querubines. Pero, vamos con las otras sombras. Las sombras del enemigo, las sombras de las tinieblas. ¿A quién usted ve el rato que ve esas tinieblas y esas sombras? ¿A quién ve? Ve a otro querubín. Y este querubín, el encargado de este querubín es de dar sombra. ¿Ya? Ahora, vamos a Levítico. Ahora sí va a entender. Escuche, vamos a Levítico 23. Prácticamente lo que debemos hacer, lo que estamos haciendo. Levítico 23. Ya. Levítico 23, capítulo 23, verso 32. Verso 32. Le leo. Este es el único día que tiene esta característica. ¿Cuál es la característica de este día? Es un día. Este día es un día. La característica de este día es un día completo o es un día por completar. Escuche. Será día de completo reposo para vosotros y humillaréis vuestras almas. A los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a otra, guardaréis vuestro reposo.
¿Cuál es la característica de este día? Única en la Biblia. ¿Cuál? Pues la característica de este día es que empieza, escuche, empieza en el 9. ¿Ah? Empieza en el 9. El día 10 es el día de expiación, pero ¿por qué empieza en el día 9? ¿Qué está en medio del... Gracias. Entonces, el objetivo de este día, ¿cuál es? Dígalo, Adri. El objetivo de este día es separar o poner el orden correcto a los días. Porque en medio de un día y en medio de otro día, ¿qué hay? Desde la creación, ¿qué hay? Ay, dígalo. Se llaman tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Gracias. Exactamente. Entonces, este día es el día no del querubín protector, sino por el contrario, este día es de ubicarle al querubín protector y decir, 395 días, generaciones por generaciones, ¿en dónde vivieron? ¿En dónde vivieron? Bajo las sombras. Entonces, ¿qué tipo de propiciación? ¿Qué tipo de pacto? ¿Qué tipo de sangre? ¿Qué tipo de poder? ¿Qué tipo de reino viven? Sí, el impedimento, ¿cómo se llama? Ahora sí, el impedimento, ahora sí volvemos. El impedimento, ¿qué tamaño tiene esto? ¿Qué tamaño tiene esto? Tiene el tamaño de mi corazón. Tiene el tamaño de mi unidad. ¿Qué tamaño tiene esto? Tiene el tamaño de mi Dios, tiene el tamaño de mi cercanía, de quién soy, tiene el tamaño de mi congregación, tiene el tamaño de mi generación, tiene el tamaño de de mi universo, tiene esto. ¿Sí? ¿Ya? Y cuando me veo chiquito o grande, cuando me veo lejos o cerca, ¿problema de quién es? Problema de las tinieblas. ¿Ah? ¿Y las tinieblas qué hacen? ¿Qué hacen con las tinieblas? Entonces, exacto. Entonces, las tinieblas, el primer objetivo de las tinieblas, ¿contra quién es? El primer objetivo de las tinieblas, ¿contra quién es? A las tinieblas. ¿Qué le interesa a las tinieblas? Lo que más le interesa a las tinieblas. Lo que más le interesa. Que no vean la propiciación, que no vea el propiciatorio. Pues. Entonces, por eso viene Cristo Jesús y cuando le preguntan a Cristo Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Qué le está diciendo? Que, que le vea, que le vea al querubín, que le vea, que vea las tinieblas o que vea, por lo menos vea la sombra. ¿Ya? Entonces, en este día, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Ya. Ahora, yo le, yo le estoy preguntando, ¿cuántas veces en el año usted ha vivido, su corazón ha vivido en tinieblas? Todos los días de mi vida. Pregunta, ahora sí me va a entender. Jacob, ¿cuántas veces, cuántos años en su vida vivió bajo la sombra del querubín protector? Entonces, cuando vino el ángel y todo lo demás, ¿qué le estaba diciendo? Hagamos pacto. ¿Y cuándo se le presentó? Para que despierta un nuevo día. Así que, ya, toda la Biblia gira en torno a la sombra. Desde Adán hasta María, hasta Cristo Jesús, vinieron qué? Vinieron las sombras de Dios que llevan luz para generar algo nuevo.
¿Y para romper qué? Para las, para romper las tinieblas. Entonces, por eso, el Yom Teruah, mire, el Yom Teruah es el día del fundamento, ¿verdad? Pero el Yom Kippur es el día de que ese fundamento, de que esa piedra angular sirva para qué. Sirva para que sirva mi casa, sirva mi vida, sirva mi corazón. ¿Para qué? Para entender, para vivir y para caminar la propiciación. Porque toda la vida me van, me van a predicar toda la Biblia, pero el que no me predica el propiciatorio me lleva hasta el lugar santísimo. ¿Pero qué hago en el lugar santísimo? ¿Qué hizo el lugar santísimo Aarón? ¿Qué? Entonces en las tinieblas, perfecto, Aarón, un día, ¿para qué? ¿Para qué tenía que entrar un día Aarón al lugar santísimo? ¿Para qué? Para quitar las tinieblas. ¿Y para qué más? ¿Para quitar las tinieblas o para entrar al... Entonces, el Yom Kippur, ¿qué es? Es el día de que es el día de la propiciación, pero si es el día de la propiciación, ¿sí? Tengo que ver qué querubín protector o qué querubín ahí, su protector, tengo que despejar, pues, tengo que quitarle. Porque ese querubín, ¿qué ha hecho? Me ha dado tinieblas. ¿Qué más ha hecho ese querubín? Me, me, ha, me, me ha hecho verme chiquito, me ha hecho verme grandote. ¿Qué más? Me ha alejado la propiciación. ¿Qué más ha hecho? No me ha permitido tener acercamiento. Ya, ya. Eh, Entonces, ¿por qué empieza? ¿Por qué los días empiezan? ¿Por dónde empiezan todos los días? Empiezan por la tarde. Y fue la tarde y la mañana. Pero cuando hizo Dios la tarde y la mañana, ¿qué separó? Entonces, desde la creación, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Cuando creó los cielos y la tierra, ¿qué hizo Dios? Propiciación. ¿Cómo separa la luz de las tinieblas? Quitando, a ver, tinieblas, venga para acá. Tengo que, tengo que moverla. ¿A quién tengo que moverle? Al que me da tinieblas, al que me da sombra. Entonces, cuando Moisés vio el tabernáculo, ¿qué vio ahí Moisés? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Y cuando bajó, ¿en qué se transformaron las sombras? Entonces, ¿para qué le sirvió subir arriba? Si después abajo se le volvieron las mismas tinieblas. ¿Me explico? Y ese momento, ¿qué pasó con la propiciación? ¿Qué pasó con la sangre de Cristo? ¿Qué pasó con todo eso? Nada, no pasó nada porque siguió llevando la propiciación. Pero ¿qué pasó con el querubín protector? ¿Qué pasó? Le abrazó. A dónde le llevó? Primero tenía que llevarla a donde le llevó. A ver, ¿a dónde le llevó? A cantar y bailar. Porque ¿quién era el dueño del pandero? ¿Quién era el dueño de la alabanza? ¿Ya? Entonces, ¿a dónde más les llevó? Entonces, eh, les llevó, claro, les, les llevó Entonces, le alejó, mire, le alejó de la verdadera alabanza, le alejó del completamiento, le alejó de las bendiciones, le alejó de su protección, le alejó de su caminar, le alejó. Y el martes vamos a ver entonces en vivo y en directo cómo se llama este personaje. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Jesús desde la creación haciendo propiciación. Y todos nosotros entretenidos en las sombras. Por eso, hasta ayer, ¿cuánta cantidad había? ¿Cuánta cantidad de gente está en las sombras? ¿Cuánta cantidad de gente busca la sanidad? ¿Cuánta cantidad? Ayer un ejemplo. Pregunta, ¿cuánta gente va a estar entre el día 9 y entre el día 10 haciendo propiciación? ¿Ah? ¿Cuál? Entonces, ¿cuándo? Vea, esto es hermoso. ¿Cuándo Dios creó el primer día de la creación? ¿Cuándo fue el primer día de la creación? ¿Ah? Exactamente. Y entonces, ¿qué estaba rompiendo? ¿Sí ve? El camino de un buen año del Señor, porque el camino del buen año del Señor está en la mitad. Y por eso ahí podemos ver incluso la propiciación que hizo Juan el Bautista y la propiciación que hizo Elías. Entonces, Elías, bueno, y todo lo demás que gira en torno a esto, es porque en la mitad del año, ¿quién es el que está metiéndose fuertemente? Le echamos abajo a Jezabel, ¿no es cierto? Jezabel vino abajo, porque hasta con la temporada viene abajo. Pero enseguida de la Jezabel, ¿quién le dio más fuerza a Jezabel? Porque se levantó Jezabel, echado abajo Jezabel, viene Jezabel, a ver, ¿cómo es eso que mataste a mis, que hiciste sacrificio a mis males? Ahora te toca a ti, Guabrito. Y ahí sí el Elías, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Elías? ¿Qué pasó con el Elías? ¿Lejano o cercano? Ah, ¿ya no cabía aquí o cabía aquí? ¿Dios le quedó grande o le quedó chiquito? ¿Y quién le comenzó a cubrir ahí? Y el querubín protector, ¿qué le dices? Que me gusta ese gráfico. Cuando estoy más despierta, soy más gráfico, es más chévere. ¿Y qué le dijo el querubín protector ahí? Pero si tú estás trabajando para Dios, ven, ven, tienes que, tienes que sacrificar. Te has sacrificado y te has quedado solito. Ven, ven, ven. Ven, te cobijo en mis alas. Ven, te cobijo. Y ahí en las tinieblas, ¿qué pasó? Comenzó a llorar. Se cansó, se quedó dormido. Pero vino nuevamente el propicio y ¿qué le dijo? Levántate, come porque tienes que caminar 40 días. Sal. Yo sé que nos vamos a olvidar esta prédica. Yo, eh, yo, pero Dios nunca se va a olvidar de la propiciación. Yo sé que usted va a buscar en el diccionario y nunca va a encontrar. Y nunca nadie va a dar el concepto de la propiciación. Pero tenemos un propiciatorio. Y cada vez que vea el propiciatorio, tiene a dos querubines. Y los querubines son para qué? Para mostrarle a ese querubín. ¿Qué quería entonces ese querubín? ¿Qué, qué quería ese querubín? Él hacerse el propiciatorio, él hacer su propio propiciatorio. No, robar es imposible, no puede. Él hacer su propio propiciatorio. Entonces, se da cuenta. Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. ¿A quién tengo que echarle abajo 70 veces 7?
a ese falso propiciatorio, a esa falsa sangre, a ese falso acercamiento, a ese falso alejamiento, a ese temor, a esa culpabilidad, a esa impotencia. ¿Y para qué? Para levantarme como gallito y decir, yo tengo mi propia propiciación, yo tengo mi propio Dios propiciación. Tengo mi propio Dios, tengo a Dios, puedo hacer todo lo que quiera, pero no puedo entrar, ni siquiera hablar cara a cara con Él. Y lo que escucho que me dice siempre, ¿qué es? A ver, entonces, el día de la expiación, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer Aarón? No, 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 espérese. ¿Incienso o humo? El incienso de Dios le permite ver el propiciatorio. El humo de Dios le permite ver el propiciatorio. Entonces, ¿qué echaba el Aarón? ¿Incienso o humo? Que hasta tenía que ponerse campanilla, dice, para que le saque, porque no podía entrar. Pero adentro, imagínense, lleno de humo, y se lo que sea. Pero viendo que, si usted ve humo, ¿a quién está viendo si usted ve humo? Si sus oraciones no son contestadas, ¿a quién están viendo? Oh, está viendo una sombrota, pues. Está viendo unas tinieblotas. Y entonces, y ahí cuando están esas tinieblas, ¿cómo, qué pasa con sus oraciones? Uy, me perdí las bendiciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos perdemos las bendiciones? Y ahí, es que ahí viene el otro problema, ya con esto terminamos, ahí viene el otro problema. El otro problema se llama Elías y e, e Isaías. Pero bueno, Dios nos permita. O sea, ya, con que esto quede en nuestro corazón, el objetivo de la casa del lavado es el mismo objetivo de Dios. Que nosotros hagamos propiciación. Para. Y, y por eso hay gente que vive, como el mejor ejemplo bíblico es Jacob. Vivió 20 años en la noche. El mejor ejemplo es el pueblo de Egipto. Vivió 400 años. 400 años en dónde vivió? En las tinieblas. Y viviendo con los máximos sanadores. ¿Cómo se llaman los máximos sanadores? Se llaman médicos. ¿Y cómo se llaman los médicos egipcios? Lo mismo. Embalsamadores. ¿Y cuál es? Entonces, cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza de Egipto? La medicina también. O sea, la sanidad también. Pero la sanidad de las tinieblas. Pero, pero se da cuenta, detrás de todo esto, lo que voy es. Entonces, el, el momento de tener nuestra oración, Dios sea propicio, tenemos nuestra contestación. Levanta propiciatorio en tu corazón. Quita esas alas. No les cubras a tus hijos con esas alas. Y vuelve nuevamente al día del Señor. Porque el que está en el día, el que vive en el día, ¿qué hace? Camina. El que vive en las tinieblas, a pesar de estar en el mediodía, ¿qué hace? Está dormido. Día 9 y día 10. Empezamos el día martes a las 6 de la tarde. Alabanza, lo que sea, pero ya sabemos nuestro objetivo. Nuestro objetivo es contra el querubín protector, pero no contra el querubín protector o contra el querubín cobertor, sino nuestro objetivo es, sí, para mirarle a ese. Y a ese le vamos a mandar el día martes a donde pertenece. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos cansados? ¿Cómo están las sombras? ¿Cómo están las tinieblas? Vea, perdón, cerca o lejos. Perdón, aquí haciendo unidad. Amén. Aquí haciendo unidad. Padre, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, que sea siempre, Señor,
el poder de tu sangre, el poder de tu propiciación. Lo que hoy en el nombre de Cristo Jesús nos hace levantar nuestras manos, levantar nuestro corazón y, y poder decir que tú seas propicio para nuestra vida, haciendo una propiciación de acercamiento. Y que este Yom Kippur, Señor, todo el acercamiento que tú nos concedes sea para no solo descubrir, para no solo mirar esas tinieblas y esas oscuridades, sino para devolverle al día el día del Señor. La tarde y la mañana de todos los días de nuestras vidas, porque todos los días de nuestras vidas, Señor, has hecho tu propiciación, poniéndole en su lugar a esas tinieblas, poniéndole en su lugar a ese Satanás, pero devolviéndonos a nuestro corazón ese lugar de encuentro, para que en la mañana, Señor, la mañana sea, Señor, lo que la tarde, Señor, sea el despertar, Padre, a una nueva mañana, y la mañana sea, Señor, como la de la mañana, como la de David, Padre, que despertaba al alba, porque en el nombre de Cristo Jesús lo que llevamos es un pacto, lo que llevamos, Señor, es tu reino y tu justicia para caminarlo, pero eso, Dios de los cielos, es por tu propiciación, por cada vez que podemos hablar cara a cara, pero como hijos contigo. Y por cada vez, Señor, que podemos como hijos en el nombre de Cristo Jesús completar la obra completa tuya, completar, Señor, nuestra niñez, completar, Señor, nuestras salidas, completar, Señor, nuestras entradas, completar, Señor, nuestro caminar, completar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu camino, completar en el nombre de Cristo Jesús tu Pascua, completar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús tu fruto. Y por eso bendigo, Señor, a estas mujeres que llevan el completamiento en su vientre, para en el nombre de Cristo Jesús, que ellas sigan siendo las que rodeen a esos varones que en el nombre de Cristo Jesús levantan ese sacerdocio, para separar las tinieblas y dejar que tu luz siga siendo lo que es ese acercamiento. Y bendigo esa verdadera humildad que hoy nos permite romper esa humillación, porque la humillación, Señor, es parte de esa obra de Satanás, de esas tinieblas, de esa subprotección, de esa sobreprotección. Y esa siga siendo, Señor, ese velo, esas alas que rompiste para en el nombre de Cristo Jesús abrir el camino, Señor, y mostrar tus alas, mostrar tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Usted, usted sabe que estaban grabadas en el velo, por si acaso. En el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué estaban ahí? ¿Qué estaban dibujados? ¿Y por qué? Y Cristo Jesús, por qué rompió ese velo? Para ver a los verdaderos, ver a los verdaderos querubines y no a esos de Satanás. Sí, sí. El templo de Salomón tenía querubines ahí. Y esos querubines hicieron la separación. Porque Salomón, ¿para quién sirvió más? ¿Para las sombras o para la propiciación? Bueno, ya. Desde Adán hasta Apocalipsis, hasta Revelación. Y Padre, bendito seas porque podemos ver la luz. Y podemos decir, Señor, Hayá, Asher Hayá. Bienaventurado el que es, el que era y ha de venir, porque en el nombre de Cristo Jesús así lo dijo. Sea la luz. Y fue la luz la mañana, y fue la luz la tarde y la mañana, que separó las tinieblas y que quitó al querubín protector, para que todos los días de nuestras vidas sean propiciación, y para que este día de propiciación que tenemos, podamos en el nombre de Cristo Jesús también romper esas alas en nuestras vidas, en quienes nos han querido proteger, en quienes, Señor, nos han querido mostrar sombras, y el que nos han querido, Señor, mostrar una propiciación sin tu propiciatorio, para desde hoy siempre, Señor, ver en nuestro corazón tu propiciatorio y vernos reunidos ahí, porque ese, Señor, es nuestro santuario, ese, Señor, es el motivo de nuestra vida. Saber que tú eres, saber que te podemos decir, sé propicio, y que tú nos contestaste que somos también tu propiciación, tu propiciatorio. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos los diezmos, las ofrendas que nacen siempre de lo que produce tu propiciación, la luz verdadera. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor hace su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor levante su rostro, refleje su luz, y la tierra del Shalom, la tierra de Melquisedec, hoy sea, Señor, la tierra del Melquisedec, porque el Melquisedec hizo la justicia,
mostrar propiciación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.